Todos ustedes. Buenísimo. ¿Arrancamos nosotros entonces? Dale, 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 sí. Bueno, Directamente. yo soy Sofía Garro, está también Ligia Fórmica, somos socias en esto que se llama Almerix. Almerix es una empresa, una consultora pequeña que nos dedicamos a todo lo que es referente a cambio climático. Hacemos huella de carbono, plan de acción climático, estamos trabajando con proyectos de compensación, medimos bosques, medimos ganadería, medimos distintas cuestiones. Yo soy de base ingeniera en sistemas, programadora Java, era compañera de Sergio, y todo surgió porque estuvimos charlando con Sergio, bueno, y me comentó esto de que en Lenio tenían este tipo de iniciativas muy copadas, así que bueno, acá estamos contando un poquito todo este tema de cambio climático. Nosotros estamos todos, me parece que ustedes deben estar en la misma que nosotros, cansados de los webinars y los seminarios donde pasan diapositivos uno atrás de otro y una persona hablando. Entonces la idea es hacerlo lo más interactivo posible. Nosotros sí preparamos diapositivas, o sea, perdón, no nos fuimos de eso. Preparamos unas diapositivas, pero con el objetivo de tirar información que sirva para después charlar del tema, qué les queda, qué inquietudes, qué piensan. Bueno, la idea es eso, tirar temas para ir avanzando. Nosotros estamos con esta propuesta desde el 2013, en aquel entonces, bueno, acá hay gente de distintos países, tal vez las realidades sean distintas, pero acá en Argentina, en 2013, abrir una consultora de cambio climático era una especie de locura, porque obviamente hasta el día de hoy sigue siendo una cuestión voluntaria, porque era una problemática que la gente no la veía, y porque, bueno, había otras urgencias. Así que, sin seguir avanzando en esto, yo lo que quiero es compartir la pantalla. En cualquier momento, si ustedes quieren deshabilitar, habilitar, digamos, sus micrófonos y hacer alguna pregunta o consulta, no hay problema. La idea es ir avanzando en esto, ir anotándonos preguntas y hablarlo al final, pero si alguien quiere en algún momento hacer alguna acotación o lo que sea, bienvenido sea. Ahora, ¿cómo te paso? Bueno, acá estamos nosotras dos. Yo soy ingeniera en sistemas, como les contaba. Ligia es ingeniera ambiental. Somos socias, y acá estamos las dos para charlar con ustedes. La idea es hacer una breve introducción al cambio climático, muy chiquita, estamos hablando de 1 o 2 diapositivas, es muy poco. La idea es hablar qué está pasando a nivel nacional. Cuando hablamos de nacional hablamos de Argentina, y a nivel internacional, qué es la huella de carbono, que es nuestra principal herramienta, lo que nosotros usamos para trabajar, y después que hablemos, y que cualquier inquietud podamos charlarla. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Es un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Esto qué pasa? Durante milenios y milenios, el carbono se fue concentrando en las capas de la Tierra, creando lo que conocemos como los combustibles fósiles, originales, o sea, basados en el petróleo. Petróleo, carbón, gas natural y demás. La quema de todos estos combustibles hizo que la cantidad de gases de efecto invernadero, que son gases que están en la atmósfera, empezaban a aumentar. Esos gases atrapan la radiación solar y la dejan en la atmósfera, evitan que se vuelva. Esa es básicamente, a grandes rasgos, qué es el calentamiento global y qué genera el cambio climático. Hoy en día ya vemos un montón, o sea, esto ya no es algo a futuro, no estamos haciendo futurología, sino que existe, que hay un montón de ecosistemas que están degradados o que se han destruido. Propagación de enfermedades, bueno, antes hablábamos del dengue, ahora podemos hablar de otro tipo de enfermedades también. El tema de las inundaciones y las sequías, o sea, por otro lado, tenemos un cambio en el patrón del clima, es decir, eventos meteorológicos mucho más fuertes, provocando el cambio en cómo se dan las lluvias, lluvias muy fuertes en muy poco tiempo en determinadas zonas, y ausencia de lluvias en otras. O sea, tenemos inundaciones por un lado y sequías que impactan directamente en la producción de alimentos, por ejemplo. Bueno, aumento del nivel del mar, esto es un tema bastante importante, temperaturas extremas y especies en extinción. Y sin irnos demasiado, esto es acá lo que se muestra es la ciencia del clima, es decir, datos del clima hay de miles de años atrás. ¿Cómo se hacen? Son estudios hay distintas metodologías, hay distintas formas de estudiar cómo fue el clima 1000 años atrás, que tienen que ver, por ejemplo, con, sacan burbujas de aire del hielo, hacen perforaciones del hielo a determinada profundidad,
y depende de la profundidad, te va a dar un determinado momento en el tiempo, y dentro de esas burbujas se conoce, por ejemplo, cuál es la composición de dióxido de carbono de la atmósfera hace 300 años atrás. Si nosotros vemos la información que ya hay, información científica, en la imagen de la izquierda, se ve que el nivel del mar, en azul, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en verde, y la temperatura media, en rojo, siguen el mismo patrón. Es bastante claro que hay un poquito de corrimiento, digamos, en las curvas, pero que claramente se correlacionan. ¿Y por qué les muestro esto? Porque si vamos al verde, ya hubo en algún momento de la era de la Tierra concentraciones de gases de efecto invernadero como las que tenemos hoy en día. Hoy estamos superando los 400 y pico partes por millón, es mucho. Y el tema es que la curva, ahora yo no se las mostré, pero crece de una manera impresionante, o sea, muy abrupta. Imagínense que acá el verde, fíjense que está hasta 300, ahora estamos 400 partes por millón, o sea que creció en 40 años muchísimo. ¿Qué pasa si yo analizo, si acá se analiza cuál era el nivel del mar a concentraciones de dióxido de carbono similares? Y lo que vemos es que el nivel del mar era 6 metros más. O sea que es un dato bastante interesante para analizar de qué es lo que está pasando con estas curvas. Y con 6 metros más, esto sería el planiferio. Todas las partes rojas estarían bajo el agua. Y decimos, sí, claro, hay un montón de tierra para pisar, no nos vamos a ahogar, pero la realidad es que la mayoría de las grandes urbes están situadas donde están los puntos rojos, donde están las líneas rojas. O sea que la cuestión económica, social y un montón de consecuencias sería terrible. Es decir, es momento de que hagamos algo. Y hagamos un poco de, ¿qué es esto de todas las... Disculpen, pero bueno, se me pegó algo en el medio que no debería ser ahí. Ustedes disculpen, pero cosas que suceden. Hay algo acá que no debería ir. No problema. Se veía igual, Diana, ¿eh? No Sí, se veía, pero era un tema que no era. Ahí está. Ahora volvemos, porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué está pasando a nivel internacional? A nivel internacional el tema del cambio climático no es algo nuevo. Se está hablando desde antes de 1997. Ese fue un hito, pero antes ya con la Convención Marco de Naciones Unidas se empezó a hablar del tema como eje, no como problemas ambientales abiertos, sino como eje. En el 97 el protocolo de Kioto fue importante porque se definieron las bases para que los países empiecen a ponerse de acuerdo en reducir las emisiones. El 2015 lo acabo de borrar, entre las cosas que borré recién, pero me lo acuerdo, así que se los voy a contar qué pasó en el 2015. Pasaron 3 cosas importantes en el 2015. En el 2015, por un lado, salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son como una nueva versión de los Objetivos del Milenio, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son como un mapa de ruta hacia dónde debería ir la humanidad para hacer las cosas bien. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, y lo interesante es que, ¿por qué lo ponemos como un hito en cambio climático? Que hay un objetivo, el objetivo 13, que es específico de cambio climático, es acción por el clima. Es decir, dentro de los objetivos el cambio climático tiene un papel, digamos, de primario, si se quiere. También en el 2015 salió la encíclica papal, en donde el Papa hablaba del cuidado de la casa común y hablaba muchísimo sobre el tema del cambio climático. Dije, haceme acordar, había otro punto más importante. El Acuerdo de París. Ah, bueno, eso es importantísimo. En 2015, uno de los principales hitos fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una evolución del Protocolo de Kioto, y en el Acuerdo de París se firman, 167 países firman compromisos puntuales de reducción de emisiones. Es decir, cómo van a medir, eso ya se sabía, y cómo van a hacer, qué acciones van a tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La idea de lo que salió acá en el protocolo, en el Acuerdo de París, es tratar de no superar los 2 grados de calentamiento global. Es decir, fíjense que ya estamos hablando de que el calentamiento global va a suceder, tratemos de limitar las emisiones para no superar los 2 grados. Es muy ambicioso no superar los 2 grados, porque siguiendo con business as usual, digamos, si nosotros seguimos la curva, es muy probable que en el 2050, en el 2100, que son todas las predicciones, lleguemos hasta, hay escenarios que dicen hasta 4 o 6 grados de calentamiento global, o sea que es muchísimo.
Entonces, acá en el Acuerdo de París dice, bueno, hagamos todos los esfuerzos para no llegar a los 2 grados de calentamiento, haciendo lo mejor que podamos para no superar el 1.5. Pero el 1.5 era ya un objetivo como de máxima, era como imposible. Sin embargo, en el 2018, en el IPCC es el panel intergubernamental de expertos frente al cambio climático, son científicos de todo el mundo que son quienes se encargan de hacer todos los informes anuales sobre cómo viene el tema del cambio climático. Hay 4 o 5 informes anuales, uno orientado a las bases físicas, es decir, qué está diciendo la ciencia, otro orientado a medidas de mitigación, cómo reducimos, otro orientado a adaptación, es decir, qué acciones tenemos que hacer para que la sociedad y la humanidad se adapte a lo que ya sabemos que va a suceder. El IPCC en el 2018 saca un informe que dice que es una locura superar el 1.5, es decir, llama a tomar acciones urgentes para que la comunidad internacional haga todos los esfuerzos que pueda para no superar el 1.5. Es decir, los 2 grados del Acuerdo de París 3 años después fue cambiado, digamos, el objetivo ya no es 2 grados, es 1.5. Sin embargo, no fue tan, o sea, en realidad sacaron este informe y había distintas opciones, o sea, la comunidad internacional podía decir, bueno, sí, vamos a actuar y vamos a tomar el 1.5 como referencia, o podía decir, bueno, no sé, qué sé yo, vamos a hacer lo que podamos, y esa segunda fue la realidad. Dijeron, bueno, sí, vamos, qué sé yo, y la realidad es que hoy en día, todo lo que es Estado, todos los años cada país que está en el Acuerdo de París hace su aporte, se llaman contribuciones nacionales de reducción. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo estoy haciendo todo esto y voy a hacer todo esto, y todo eso se mide, es decir, si yo hago todo esto, ¿cuánto voy a reducir? Y no llegamos ni ahí a los 2 grados, o sea que el 1.5 todavía es una utopía. Después pasaron también cosas interesantes. En el 2019, por ejemplo, las empresas, yo no sé si ustedes conocen lo que son las empresas B. ¿Alguien me puede decir si conocen lo que son las empresas B? Si las escucharon nombrar. Sí, hay digamos, una propuesta como para certificar empresas B que tiene algunos ciertos beneficios también. Perfecto, bueno, como para decirlo en 2 palabras. Fiscales, ¿no? En algunos sitios dan incluso ventajas fiscales a ese tipo de empresas. Bien. Bueno, pero para llevarlo a qué es la empresa B, al margen de los beneficios que pueda llegar a tener ser una empresa B, el otro día escuché una frase que está muy buena de Pedro Tarac, que es quien impulsa lo que es el sistema B en Argentina, y él decía, imagínense los principales problemas de la humanidad, imagínense cualquiera, busquen una solución y que esa solución sea rentable, es decir, que vos puedas hacer un negocio con esa solución. Eso es una empresa B, es decir, es una empresa que tiene como una misión, y su misión tiene que ver con la resolución de un problema de la humanidad, pero es una empresa, no es una ONG, es una empresa, tiene sus balances, es económicamente sustentable, es decir, hacer un negocio, hacer una empresa en función a resolver un problema de la humanidad. Eso es el concepto de empresa B. ¿Qué pasa en el 2019? Por lo menos, no fue en Argentina. Las empresas B se comprometieron a hacer carbono neutro para el 2030. Eso fue interesantísimo porque el rol de lo que son las empresas privadas, o sea, el público privado, empezó a tomar realmente cartas en el asunto, digamos, pues se puso la bandera del cambio climático y está haciendo una movida realmente interesante. Como eso, después hay otros ejemplos que después les voy a contar. En el 2020, todos conocemos que llegó acá, por lo menos en esta zona del COVID, y acá vemos distintas cosas. Ventajas, ha habido ventajas, al menos nosotros vemos que hay algunas ventajas, esto de poder reunir a gente de todo el mundo a un clic, ustedes por ahí estaban acostumbrados, pero nosotros no, o sea, la gran mayoría de las empresas, al menos en Argentina, no lo veía como una opción viable, esto de poder juntar gente de todo el mundo en el mismo momento, solamente haciendo un clic en la computadora. Muchas de las acciones que nosotros veníamos haciendo, que consideramos que eran sí o sí presenciales, nos dimos cuenta que no son necesariamente presenciales, y la más importante que nosotros vemos es que el tema del ambiente en general empezó a estar un poco más, la gente tomó conciencia, digamos, mucha gente empezó, y empresas empezaron a verlo como algo necesario. Hay que moverse para este lado, porque por este lado viene el futuro. También
hay otra cosa, y es que la crisis que viene, que ya estamos viviendo por el COVID, va a necesitar una reactivación económica brutal. Entonces, ahí tenemos dos caminos que son inciertos. Por un lado, reactivemos la economía, cueste lo que cueste, haciendo las cosas como podamos hacerlas, o usemos este parate para reactivar la economía de una mejor manera, considerando cuestiones ambientales, siendo socialmente más responsables. ¿Qué va a pasar? No se sabe, obviamente va a haber un porcentaje que va a ir por un lado o por el otro, pero bueno, eso es algo que se puso por lo menos dentro la mapa mental de las empresas. También pasó algo interesante, muy interesante. Ahí yo les menciono acá en la diapositiva lo que se llama SME Climate Hub, es como una iniciativas internacionales para que las empresas se involucren en el tema del cambio climático. Hay un montón. Esta que se llama SME Climate Hub es de Naciones Unidas, y básicamente lo que es una iniciativa para que el sector privado, específicamente pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, puedan sumarse a la movida de cambio climático. Pero algo más interesante todavía es el tema del Pacto Verde Europeo. Capaz que acá hay gente de esta zona y lo tiene un poco más claro, pero el Green Deal, Europa, se quiere posicionar como carbono neutro para el 2050. Después Ligia les va a contar un poco más cómo las empresas o cómo se mide esto del carbono en el desarrollo económico, pero es un objetivo sumamente ambicioso, es terriblemente ambicioso esto de que Europa quiera hacer carbono neutro para el 2050, y claramente es un hito. Acá esto es de la Fundación Vida Silvestre, de World Wide Foundation, lo que es más o menos un mapa donde dice qué pasaría si en lugar de 1,5 llegamos a los 2 grados de calentamiento, y las consecuencias son realmente importantes. O sea, hay pero muchísimas cuestiones que realmente hay que considerar en cuanto a especies, al clima extremo, la disponibilidad de agua, al estar de las personas, al aumento del nivel del mar, de los océanos y demás. Y a nivel nacional, perdón, pero acá yo estoy hablando de Argentina. Acá ya les conté, ¿qué pasa? Las empresas B se pusieron la bandera. A nivel nacional, por lo menos en Argentina y la mayoría de los países, existen los inventarios nacionales. Cada país, cada 2 años, al menos acá, se recalcula el inventario de gases de efecto invernadero. Se consideran todas las emisiones de la dinámica del país, desde el consumo de energía, el consumo eléctrico, qué pasa con las industrias, qué pasa con la ganadería, con la agricultura y con los bosques. Y acá en Argentina particularmente está el Programa Argentino de Carbono Neutro. Yo no sé si detenerme demasiado, pero el Programa Argentino de Carbono Neutro, mirando lo que está pasando en Europa, ¿qué dice? Vamos a prepararnos para todo lo que nosotros exportamos pueda tener una huella de carbono y idealmente que sea neutra. Entonces es un programa que está impulsado por las bolsas de comercios del país. Acá son 7 más o menos las que están involucradas, que lo que están desarrollando son metodologías que ya existen, pero las están ayornando a lo que es el desarrollo en Argentina, la actividad ganadero y agrícola en Argentina, para poder medir y considerar cuestiones bien específicas del país. Li, te dejo a vos para que hablemos de un poquito de cómo es el tema de la huella de carbono. Dale, bárbaro. Lo que sigo me va a tener que ir pasando, así que yo te voy avisando. Dale, Li. Bueno, acá dejamos esta frase de Kelvin, un físico británico, si no me equivoco, con esta idea un poco de la mejora continua, ¿no? Y que para lograr y para ir hacia esa mejora continua necesitamos conocer desde dónde estamos parados. Y para conocer desde dónde estamos parados tenemos que tener mediciones, métricas, si no es imposible poder proyectar hacia dónde queremos ir. Entonces, si me pasa, Sofi, la huella de carbono un poco es eso, es ese indicador que nos va a servir a nosotros para medir el impacto que tiene, por ejemplo, una organización en el cambio climático. Ese impacto en realidad lo podemos medir para una organización, para una persona, para un evento, para un territorio, como contaba recién Sofi, acerca de los inventarios nacionales o provinciales. Uno mide la cantidad de gases de efecto invernadero que, como les decía antes, depende del alcance que tenga mi estudio, las emisiones que se generan al ambiente. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Hay muchísimos.
son muchísimos los gases, hay listas bastante largas. El más conocido, porque es el más abundante, el que más se emite en cantidad, es el dióxido de carbono. En las metodologías que se usan internacionalmente, estos 6 que están ahí en la pantalla son los principales, por esto de las cantidades en las que se emiten. El metano, bueno, el óxido nitroso, son, para que tengan una idea, no queremos meternos en tanto detalle, ¿no? Pero bueno, estos son los principales gases que uno tiene que medir, identificar, a la hora de hacer el cálculo de la huella de carbono. Pásame la que sigue eso. Li, Sí. no sé si después más adelante está, pero está bueno explicar que la huella de carbono se llama huella de carbono porque todo se termina llevando a dióxido de carbono equivalente. O sea, ya que tenemos los gases acá, explicar que cada uno tiene distinto potencial de calentamiento y todo se lleva a lo que es carbono, y por eso se llama dióxido de carbono. Pero a vos te sale más lindo explicar eso. Bueno, básicamente los distintos gases tienen un poder de retención de calor diferente, ¿sí? Algunos absorben, retienen más calor que otros. Entonces, es como bastante engorroso cuando uno quiere explicar el impacto, de decir, no, yo emito tantas toneladas de metano, emito tantas toneladas de dióxido de carbono, y imagínate que de todos los gases que se emiten, si uno tuviera que hacer eso, como que es difícil de interpretar ese resultado. Entonces, lo que se hace, como acá decía Sofi, es llevar todo a una única unidad para unificar y poder interpretarlo más fácilmente. Entonces, cada gas tiene un potencial de calentamiento, esto que les explicaba yo recién de la cantidad de calor que retiene cada gas, y se lo relaciona al dióxido de carbono. Entonces, nosotros decimos, bueno, el dióxido de carbono tiene su valor su potencial de calentamiento es 1. El metano retiene 24 veces más de calor que el dióxido de carbono. Entonces, si yo sé que emití 1 tonelada de metano, significa que emití 24 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? O sea, lo que hago es llevarlo a una unidad común, unificarlo, para poder interpretar más fácilmente, digamos, el impacto. Tal cual, y hay gases, por ejemplo el halofluorocarbono y el perfluorocarbono, que son gases que se emiten en muy, muy pequeña cantidad, son los gases que se usan en los aire acondicionados, que se usan en los equipos de plantas industriales para refrigerar. Se emiten muy poco, porque es poco lo que se emite, pero el problema es que tienen un potencial de calentamiento de 1500, 2000, 3000, hay algunos, depende del gas, así que por eso es que están listados como principales, como uno de los más importantes. Son valores muy, muy altos. Sí, tal cual. ¿Paso, Li? Sí, por favor. Bueno, esto también, la idea no es entrar en tecnicismos, pero bueno, para que tengan una idea general de qué implica, o sea, cómo yo calculo esa huella de carbono. Básicamente lo que necesitamos son 2 datos principales. Uno es el dato de actividad. El dato de actividad lo que me hace es, de alguna forma, medir el grado del nivel de la actividad que está generando la emisión de gases de efecto invernadero. Pongámoslo en un ejemplo para que se entienda mejor. Yo necesito saber, por ejemplo, la cantidad de energía que estoy consumiendo. Necesito conocer los kilowatt-hora consumidos. Necesito conocer los litros de combustible, de gas natural, de GLP, bueno, el combustible que sea que estoy quemando. Necesito conocer la cantidad de residuos que yo genero y que, bueno, después tendremos que ver si van a relleno sanitario, si se lo composta, bueno, se verá el tratamiento específico, pero necesito de alguna forma medir esa fuente de emisión que me está generando los gases de efecto invernadero. A eso lo llamamos dato de actividad. Y después lo que necesito conocer es el factor de emisión, es decir, por cada unidad de dato de actividad, cuánto yo estoy emitiendo de ese gas de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, por cada kilowatt hora, yo necesito conocer cuántos gases de efecto invernadero se emiten. Para eso, bueno, hay bases de datos a los que uno puede recurrir. Es importante que sea acorde ese factor de emisión, o sea, la red argentina de energía eléctrica tiene un factor de emisión diferente a otros países, porque la energía se produce de diferentes formas. O sea, ustedes saben que podemos producir energía
en una central térmica quemando combustible, o la puedo producir con un parque eólico o un parque solar, donde obviamente el impacto va a ser mucho menor. Entonces, es importante, cuando uno hace este tipo de estudio, elegir factores de emisión que sean acordes, al lugar donde yo estoy y en el tiempo también, porque obviamente esos factores de emisión se van actualizando en función de datos de mejor calidad que uno va obteniendo y demás. Entonces, básicamente es bastante más complejo en algunos sectores, pero bueno, la idea general de la metodología de cálculo es esta. Pásame la que sí, eso. Bueno, y esto, siempre nosotros hacemos hincapié en esto, porque a veces uno piensa que solamente voy a tener un impacto en el cambio climático si soy una multinacional y tengo 15 chimeneas tirando gases, emitiendo gases a montones. Y en realidad, sí, obviamente, probablemente el impacto sea mayor en ese caso, pero todos, absolutamente todos, hasta nosotros como personas individuales, tenemos un impacto en el cambio climático. Repito, lo que va a variar es la magnitud de ese impacto, pero el impacto va a existir. Entonces, cualquier empresa, cualquier sea el tamaño, tengan 10 empleados o tenga 500, y no solamente si fabrican un producto, ¿sí? O sea, si yo brindo un servicio y tengo una oficina, también voy a tener un impacto. ¿Y cómo tengo ese impacto? Bueno, un poco ya les estuve anticipando con lo que les decía anteriormente, ¿no? Pero bueno, al consumir energía eléctrica, yo estoy teniendo un impacto. Es un impacto indirecto quizás, porque, o sea, yo no estoy quemando combustible acá para que me funcione mi lamparita, pero si esa energía se produjo en una central térmica donde se quemaron combustibles, en esa central se estuvo produciendo una emisión, ¿sí? No está directamente relacionado, pero bueno, también lo tenemos que contemplar. Si consumimos cualquier tipo de combustible, también lo tenemos que tener en cuenta. La movilidad, ¿sí? O sea, repito, salvo que uno tenga un auto eléctrico y que esa energía se haya producido con paneles solares, también indirectamente nosotros, al quemar combustible, estamos impactando en el cambio climático. Con los residuos lo mismo. Los residuos, sobre todo la fracción orgánica, al momento de descomponerse, se producen gases de efecto invernadero, ¿sí? Y bueno, los proveedores también los incluimos acá un poco pensando más ampliamente en toda la cadena, ¿no? Que nosotros, eligiendo también a nuestros proveedores, también tenemos un impacto. No es lo mismo que nosotros tengamos como aliados otras empresas que estén alineadas con nosotros justamente en la filosofía de trabajar lo que es cambio climático y trabajar para minimizar el impacto en el cambio climático, que otro proveedor que no, ¿sí? O sea, la importancia de buscar aliados, y si mis proveedores, o no tengo otro proveedor que sí esté alineado a mi filosofía, a mis políticas ambientales, contagiarlo, ¿sí? Esa también es la idea, ¿no? Bueno, y un poco para ver cómo es todo el camino a seguir. En una primera instancia lo que uno hace es definir el alcance de la propuesta, o sea, cuáles van a ser las fuentes de emisión que uno tiene que contabilizar. Y una vez identificadas esas fuentes, tenemos que relevar datos, estos datos que yo les contaba antes para hacer el cálculo de la huella. Una vez que uno consigue todos esos datos, los tiene que procesar, hacer los cálculos propiamente dichos. Y a partir de esos cálculos se hace todo un análisis, se interpretan esos resultados, se sacan conclusiones, se elabora todo un informe. Y la parte más interesante es la última, que es la elaboración del plan de acción. O sea, uno lo que hace con el cálculo de la huella de carbono es una especie de diagnóstico, ¿sí? O sea, es conocer sobre dónde estoy parado yo, para justamente un poco relacionado a lo que les dije en la primera diapositiva, para pensar hacia dónde quiero ir. O sea, mi plan de acción es justamente yo qué voy a hacer, qué acciones tengo que hacer, qué acciones, plantearme mis objetivos
y ver qué acciones voy a tomar para alcanzar esos objetivos, ¿sí? ¿Qué recursos voy a tener que destinar? ¿A qué personas voy a tener que involucrar? ¿Sí? Implica, bueno, hilar bastante fino para justamente llegar a esos objetivos y minimizar de esa forma el impacto que bueno, la organización o la persona o el territorio tiene en el cambio climático. Bueno, un poco eran los disparadores que trajimos con Sofi bueno, para empezar a hablar, para escucharlos, para saber si tienen inquietudes. Bueno, también como para cerrar la idea, ustedes, por ahí, si bien está orientado a empresas, también la idea es verlo desde el punto de vista de personas, nosotros como personas. Y si nosotros hablamos como personas, es decir, yo, ¿qué impacto tengo? Uno habla, que bueno, lo mostró Ligia claramente, el tema de consumo de energía, el consumo de combustible. Ella hablaba de proveedores que también se pueden incluir a los clientes, y eso tiene que ver también con el tema del consumo responsable, las compras responsables. Tiene mucho que ver el tema de comprarle al vecino, comprarle a los que están enfrente, a comprar cuestiones, productos y contratar servicios, en realidad productos que vienen desde muy lejos. Eso tiene un impacto bastante importante. Y hay un tema que me gustaría ver qué opinan, el tema de la alimentación. Y ahí, no sé qué opinan ustedes, pero si yo les digo, en cuanto a alimentación, ¿qué es lo primero que se les viene para reducir su huella de carbono? Plásticos. ¿Cómo? Los plásticos. Dejar de comer vacas. Yo tengo una idea. Por ejemplo, yo hacía la comida los fines de semana y, o sea, cocinaba una sola vez y era como un gasto único. No tenía que hacerlo durante toda la semana. Pero eso. Bien, bien, bien. El otro es el consumo de carne directamente. Bien, bien. Bueno, ahí les quería hacer una charla más. Les quería contar un poquito más. ¿Qué pasa con la ganadería? Nosotros, disculpen, pero nosotros estamos hablando parados en América del Sur. Y la ganadería, en todos lados, está sumamente penalizada. O sea, existe una enorme tendencia de decir, no, si queremos acelerar el cambio climático tenemos que ser todos vegetarianos o veganos. Y la realidad es que existe una enorme cantidad de información. O sea, yo no estoy defendiendo, no quiero con esto defender a la ganadería, pero lo que me gustaría es poner el tema y que lo pensemos por lo menos. La ganadería no es lo mismo, la ganadería emite mucho, pero no es lo mismo tener una vaca libre en el pasto y en el campo que tener un feedlot. Entre una cosa, después existen también, por ejemplo, lo que se llama la ganadería regenerativa. La ganadería regenerativa, para el que le interese, si quieren busquen lo que se llama OBIS 21 con B corta, OBIS 21. La ganadería regenerativa tiene el concepto de que en realidad lo que se está haciendo es activar una bomba de carbono positivo, ¿no? No es que una bomba que va a explotar, sino que en realidad con este tipo de metodologías para hacer la crianza de las vacas, uno en realidad lo que está haciendo es capturando carbono en el suelo. A ver, cuando hablamos de suelo, actualmente hay toda una movida también de análisis de qué pasa con el suelo, porque si bien el problema es gigantesco, porque realmente es muy grande, y el tema de la pérdida de carbono del suelo es muy grande, porque hacemos agricultura de manera que no se debe hacer, porque se deforesta, por un montón de cuestiones, el suelo en el mundo está perdiendo carbono, pero también es la gran solución. O sea, si nosotros logramos cambiar la forma en la cual los suelos del mundo capturan carbono, hay una solución enorme ahí, porque la cantidad de carbono que se puede incorporar en el suelo es muy grande, así que hay un montón de líneas de investigación a ver qué hacemos con el suelo. Pero ¿qué pasa? Yo les decía la ganadería. ¿Qué pasa? Si hacemos ganadería regenerativa, lo que se estudia es que, por cómo está la dinámica del desarrollo de la vaca, en realidad, esto para contarles rápidamente, explicado por un ingeniero en sistemas, así que ustedes disculpen, pero es un campo donde se divide en todas parcelitas. Entonces, todas las vacas comen en una parcelita. Y también defecan en esa parcelita. Al día siguiente se mueven a la siguiente parcelita y así van rotando por todo el campo. Esto lo que hace es que las pasturas tengan vacas, imagínense, una vez al año. No es tan así, tan calculado, pero vos tenés una carga de animal en ese pedacito con bastante tiempo, el tiempo suficiente que está estudiado para que todo el pastizal esté en el mejor momento para ser comido. Entonces, por un lado, tenés que la vaca va a aprovechar todos los nutrientes, y por otro lado, que ese pasto ya capturó un montón de carbono. Entonces,
este tipo de cuestiones estudian y analizan que en realidad este tipo de metodologías para el cuidado de ganado están haciendo un bien y no un mal. Desde esta opción que sería como lo más innovador y lo más nuevo, hasta el feedlot, que sería lo más contaminante, en el medio hay un montón de opciones. Entonces, hay que ver, acá en Argentina, no es de Argentina, sino que hay un grupo que se llama Grupo de Productores del Sur, que está Argentina, Uruguay, está Paraguay, y ellos lo que están investigando es cómo demostrar que la ganadería con determinadas condiciones no es tan contaminante. El IPCC que les conté antes, que es todo lo que se usa para hacer los inventarios nacionales, cuando vos tenés vacas en pastura, por defecto te está diciendo tu balance es cero, es decir, se mete lo mismo que se emite. Entonces las pasturas no se consideran como captura de carbono. Y en realidad hay un montón de investigaciones para el lado de decir, no, paren, acá como estamos haciendo ganadería, probablemente haya captura de carbono. Así que bueno, eso es más o menos lo que está pasando con la ganadería, al menos en esa zona. Como, bueno, por lo menos ponerlo en discusión, no es tan así, digamos. Depende de cómo se críe la vaca, básicamente. Y ahora que está tan en boga con el tema de las factorías de cría de cerdo acá en Argentina, que está la discusión, y obviamente ya hay experiencias por ahí para lo que decía, creo que Ligia antes, de la equivalencia de las unidades de carbono equivalente que se genera a partir del gas metano de cría de cerdos, y hay experiencias justamente para reducir eso, capturando el gas para otros usos o quemarlo, que parece por ahí en algunos casos parece como contraintuitivo quemarlo, pero justamente es como que ese gas metano quemado tiene un menor impacto sobre el cambio en general. Creo que se congeló Sofía del comentario. Sí, se congeló con tu comentario. Sí, Sergio, ¿no? Que hablaba recién, sí, tal cual, sí. Por ejemplo, bueno, Sofi ya calculo que en cualquier momento vuelve. Por ejemplo, en los rellenos sanitarios que se produce gas metano, por ley, si ese gas metano no se aprovecha, no se puede ventear directamente, o sea, hay que quemarlo justamente por esto que vos decías, o sea, se va a disminuir el impacto porque va a tener, al no emitir metano porque se lo quema, el potencial de calentamiento es menor y por eso el impacto disminuye. Pero sí, totalmente, tenés toda la razón. Sí, por ahí venía el comentario eso, que no necesariamente es un rubro específico el que causa más daño, sino a veces cómo se encara la actividad y hay formas de compensar. Sí. Un poco relacionado a esto que decía Sofía, a veces, no por criticar, pero muchas veces hay ciertos movimientos ambientalistas, a ver, yo soy ingeniera ambiental, o sea, soy re pro ambiente, pero se condenan ciertas actividades y en realidad la cuestión por ahí no está en dejar de realizar una actividad, sino ver cómo se gestiona esa actividad y hacer y trabajar para que el impacto sea el menor posible, ¿no? No politizarlo. Exactamente, sí. O sea, tratar de por ahí no dejar llevarnos por ciertas banderas, que está buenísimo tener esas banderas, pero bueno, también ser un poco frío, como decía Sofi, y escuchar todas las voces y debatir realmente, y bueno, ver realmente cuál es la mejor solución y cómo llevarlo adelante, ¿no? Una pregunta, hablando Sí. justo de eso. Hay algunas iniciativas, creo que Islandia es el país que lo está llevando más a cabo, que es enterrar el CO2 en la propia tierra, en roca caliza, si no recuerdo mal. ¿Cuál es la opinión formada con respecto a esto? Pues yo evidentemente lo leo, pero no sé si es una buena idea, una mala idea, una regular idea, etc. Mira, son, como te decía, van surgiendo en el mundo, se van tratando de buscar soluciones ante esta problemática, porque bueno, como decía Sofía, o sea, la movida se viene bastante, mucho más pesada, ¿no? O sea, con todos estos hitos que comentaba Sofía al principio de la presentación a nivel mundial, y los países están buscando las formas de reducir este impacto y de ver... esto me parece sumamente importante, no solamente dejar de emitir, que es importante dejar de emitir, pero también, bueno, lo que hemos emitido, ¿cómo lo podemos reincorporar al suelo
bueno, a través de la reforestación, pero bueno, también están apareciendo, como vos comentabas, estas formas alternativas. Yo sinceramente no te podría decir cuán efectivo puede ser esto, cuán viable puede ser esto también. Pero bueno, me parece sumamente valioso que se esté trabajando en esto y que se investigue, porque es la forma hay que innovar, hay que buscar alternativas. Después, bueno, se verá cuán viable puede ser y bueno, cuán efectivo puede ser. Pero bueno, sí, yo celebro que se trabaje en esto y que se estén buscando otras alternativas. Perdón, me caí. ¿De qué están hablando? ¿De la captura de carbono? Me caí, perdón. Como comentaba, en Islandia creo que sí, como decía, que se están haciendo estas pruebas de incorporar carbono a la tierra, a las rocas madre. Sí. Sí, hay un montón de estudios de esto de cómo recuperar y volver el carbono al suelo, bueno, las capas de la tierra, y hoy actualmente lo que más se usa es la forestación. Sí. Él me preguntaba de cuál era mi opinión al respecto, y yo decía que yo celebro que se investigue y que se trabaje, ¿no? Porque si bien tenemos que trabajar en no emitir, es importante esto de capturar y de sacar de la atmósfera dióxido de carbono, pero bueno, la verdad que no sé realmente cuán efectivo, cuán viable es esto de incorporar carbono. No sé vos, Sofi, si sabes algo. No, hasta lo que se sabe, o sea, hasta lo que sé yo al menos, perdón, Mati, ¿vos querías decir algo? Estás muteado, Mati. Perdón, justo con lo que estaban hablando de lo que mostraste, de que, digamos, parece ser que con acuerdos internacionales está muy difícil, digamos, que se llegue, digamos, dado las curvas como están haciendo. Digamos, dejar de emitir, dado la crisis que vamos a tener, dada la cantidad de gente que va a tener hambre y el desplazamiento y todo lo que va a pasar. Parece ser como que algo, o sea, la solución tiene que estar por la innovación, de ver cómo hacer para, no sé, para inventar algo para obtener ese dióxido de carbono de alguna manera, ¿no? O simplemente, digamos, no sé, sin estas alternativas, hay chance todavía de solo con acuerdos internacionales de que esto cambie. Pues yo lo veo muy negro a esa parte. Sí. Eso es negro. Perdón, sí, se termina, Sofía, perdón. No, dale. No, mi punto era ese, si ustedes desde su lugar, que por ahí tienen más experiencia, ¿cuál es el plan B, ¿no? En el caso que digamos, concientizar no funcione? Porque hay como técnicas más... pero es que es una realidad, o sea, sería genial que lo podamos hacer, pues es lo mejor, pero vos tenés que convencer a toda una población mundial. Hay intereses privados, públicos, como decían recién, politizar y demás. Y nada, no sé, hay un plan B. Yo estaba viendo justo un video de geoingeniería que hablaban de tirar gases en la atmósfera para... Una locura. Bueno, que tiene efectos que nadie sabe qué puede pasar. Son como cosas muy experimentales en este momento, pero en un punto, si no logras concientizar a toda la población, ¿hay plan B? Bueno, el plan A sería que los países se comprometan y lo hagan, que claramente, por lo que vemos, eso viene re negro. Para mí el plan B hasta ahora es el sector privado. Y el plan C se está desarrollando, ojalá que se llegue a una solución que pueda ser replicable en todos lados, que es el tema de ver tecnologías, digamos, masivas de captura de carbono para volverlo a la Tierra. Eso sería como, el plan B y el C pueden ir paralelos. Lo que pasa es que hasta ahora todos los desarrollos son a nivel experimental, no están, hay empresas que están funcionando en esto, pero todavía son tecnologías muy caras que no se aplican a nivel, digamos, global. Entonces nosotros lo positivo que vemos es la movida del sector privado. ¿Por qué? Porque ya hay un tipo de conciencia, digamos, de triple impacto, de economía circular, de empresas B, donde ya todos estos temas se dan por sentado que uno tiene que tener un impacto positivo. No estamos hablando de un impacto neutro, sino positivo. Y acá viene también a colación todo el tema de, que también es controversial, de los bonos de carbono. Es decir, vos tenés una empresa, vos querés ser carbono neutro. En algún momento vas a necesitar emitir, porque es imposible ser carbono neutro por motus propio, porque algo siempre emitís. Tus empleados no pueden llegar todos en bicicleta, vas a necesitar hacer un viaje, vas a necesitar tener energía eléctrica. Y acá viene otro tema, que es el tema de los bonos de carbono. Es decir, forestemos todas las islas que se quemaron, y con el carbono, con todo el ahorro que todo eso va a suponer,
lo puede, de alguna manera, compensa las emisiones de esta otra empresa. Entonces, los fondos de esta empresa para su plan de acción van hacia la forestación de la isla, las islas van a tener mejores condiciones porque reciben fondos, y esta empresa puede de alguna manera compensar, siempre y cuando esta empresa haya hecho todo lo posible para reducir sus emisiones, digamos. Eso sería lo que son los bonos de carbono. Ese es otro mecanismo que es a nivel internacional llevado como más grande, se usa como mecanismo para reducción de emisiones, forestar, instalación de paneles de plantas fotovoltaicas, la instalación de plantas eólicas y demás. Hay un montón de proyectos de compensación de emisiones. Un mercado, es decir, todo esto de carbono lo meto dentro de un mercado y transacciono con todo eso. Es bastante también controversial. Hay quienes están muy en desacuerdo y hay quienes lo ven como una opción, digamos, de reducir las emisiones de alguna manera. No sé si te respondí. Sí, o sea, entiendo, pero eso lo noto como que siguen siendo más cuestiones de seguir insistiendo con la población, el sector privado y demás, y tratar de balancearlo. Y buscar, o sea, siendo realistas en lo que quiere decir balancear. Como decís vos, el cero es muy difícil de obtener, pero bueno, sería el plan Z, si querés, peor caso. Sí, tal cual. Cosas así masivas que son experimentos globales, digamos, que te pueden salir para cualquier lado. Sí, esto lo del mercado de carbono está desde el protocolo de Kioto. Se implementaron los distintos tipos de mercado de carbono. Si estamos hablando del 97, tiene un desarrollo importante, metodologías internacionales, certificaciones internacionales, hay un montón de trabajo hecho con eso y es algo que existe. Lo que pasa es que el cambio climático a nivel internacional está tan manoseado, porque no resuelven, porque siguen dando vueltas, porque no se comprometen, que también los mercados de carbono internacionales están manoseados también, porque una consecuencia de lo primero. Yo veo positivo también el tema del Green Deal europeo, porque eso implica, o sea, si sigue, hasta ahora, hasta lo último que estuve leyendo, sí es muy firme, pero vos imagínate lo que implica eso, implica que todo lo que entre a Europa tiene que ser carbono neutro, todo lo que haga Europa tiene que ser carbono neutro, o sea, es enorme el desafío, es gigantesco, y eso puede llegar a ser también un salvataje, un salvavidas, digamos, al planeta también. Así que bueno, qué sé yo, está todo así, por eso está bueno charlar del tema, porque está todo en paralelo y viendo qué está pasando y cómo se desarrollan las soluciones, y ojalá haya el plan B o C de meter carbono en el suelo que sirva, y que se pueda replicar en todo el mundo. Sí. Acá en Europa, dos cosas que están pasando que son interesantes con eso, es que los países están poniendo ya una fecha límite para cuando dejan de vender autos a combustión, que eso está bueno, digamos, y digamos, a nivel tipo Inglaterra ya está, digamos, Dinamarca, digamos, un montón de países, y después que hay muchas de las ciudades están empezando a probar cómo hacer para que los centros sean sin autos, haciendo que la circulación sea más fácil para las bicicletas, digamos, muchas calles peatonales. No sé, en Barcelona, por ejemplo, están haciendo una iniciativa muy linda en donde se cortan, digamos, dejan solo calles, una cada 5 o cada 10, no sé cuánto era, y se arman como bloques enteros peatonales, y los autos solo van por esos bloques. Por cómo está la ciudad es fácil de hacerlo, digamos. Y todo adentro queda peatonal, digamos, te quedan un montón de bloques peatonales, y los autos yendo solo por las arterias. Y ese tipo de transformaciones así tan grandes en las ciudades también puede ayudar. Eso son las hipermanzanas, sí, claro. Oh, perdón. Sí. No, dale. No iba a decir que esas son las hipermanzanas y funcionan muy bien. El problema es que Barcelona es una ciudad que es idónea para eso, porque si tú ves el mapa municipal de Barcelona desde arriba, ves que son todo cuadrado. Entonces lo tienen, entre comillas, bastante sencillo. Y aparte lo cuento porque en Madrid intentaron hacerlo no este gobierno, sino el anterior, y las complejidades cuando no tienes ese orden urbanístico empiezan a multiplicarse exponencialmente. Igual ese orden urbano está bien ligado en Latinoamérica, como en varias partes de Latinoamérica, por la influencia española, es muy parecida a esa zona. Entonces igual sería bueno poder implementarlo por estos lados. Vamos a probar en La Plata a ver qué pasa.
Con toda la No, y diagonal que hay tengo en la una pregunta planta, más. complicadísimo. Tengo una Super pregunta. triángulos van a ser. Claro, triángulos van a ser, claro. ¿Tienen idea de todo el tema del COVID y el haber salido de las ciudades y el trabajo remoto y demás, qué impacto tuvo en la emisión de carbono? ¿Hay No. números ya a esta altura? No, yo no sé, Ligia, si vos leíste algo, pero la verdad es que números así que vos digas, informes científicos o papers donde se muestre seriamente ese análisis, no he encontrado todavía. No, yo tampoco. Lo que pasa es que hay que considerar que está bien, vos no tenés la oficina abierta, pero tenés, en lugar de 30 personas en una oficina o lo que sea, tenés 30 casas funcionando, que por ahí sin COVID esas 30 casas no estaban, capaz que de 8 de la mañana a 5 de la tarde estaban inactivas, o sea que hay que ver qué tanto, sí se reduce lo que es movilidad, pero el consumo de energía hay que ver, depende mucho de cómo es la oficina, la cantidad de gente y cómo son las casas, entonces es muy difícil poder estimar. Y por ahí había algunas imágenes, obviamente es nada científico, de cómo había, por la caída de la actividad industrial, había tenido un impacto positivo sobre al menos la calidad del aire. Pero bueno, eso obviamente es temporario, no hay, es como vos decías al principio, cuando se empiece a reactivar la economía, ¿para dónde va? A métodos tradicionales, incluso tal vez con la intención de activarlos, teniendo un mayor impacto aún, o tratar de buscar estrategias como para reducir ese impacto cuando se empiecen a reactivar las cosas. Sí, tal cual, imágenes y cuestiones y información sobre cómo se mejoró la calidad del aire, cómo yo creo que todos han visto al principio de la pandemia fotos de cómo los animales volvían a las ciudades, volvían como lo que capaz que era su hábitat normal. Todo eso sí, hay información de cómo mejoró la calidad de aire en distintas urbes, sí, pero eso tiene que ver con el transporte directamente. Ahora, ¿qué pasa con las oficinas? Y bueno, no, tanto no. Pero yo calculo que lo que pasa es que se descentraliza un poco, por ejemplo, la calidad de aire en las grandes ciudades. Ya no tenés tanta gente ingresando, ni circulando, ni oficinas andando, ni autos y demás. Entonces, quizás el consumo se mantiene o la emisión, solo que se dispersa un poco más. Y también un poco cambiaron algunos hábitos de lo que vos decías, ¿no? Ahora tenés las casas andando más horas, pero también cambia el tipo de consumo que uno genera porque, no sé, uno compra mucho más local, quizás sin tanta, o sea, al principio viste las bolsas y todas esas cosas nadie quería porque no sabías cómo era que se transmitía el virus, digo. No sé, es muy nuevo todavía, por eso no sé si hay números ya, pero cambiaron muchos hábitos de la población en ese sentido, sobre todo en las grandes ciudades. Así que sería interesante ver cómo impacta eso. Y también un poco medir en la vuelta cómo, digamos, a dónde llegamos. Igual el impacto de carbono es tan variado que hasta tus correos tienen un cierto impacto. Así que el aumento de los correos que se enviaron durante la envían afecta en eso, entonces es terrible. Sí, tal Amazon, cual. que le encanta meter cartón y plastiquitos y cositas. Sí. Martín se lo puede Por dar ahí, fe. No, por tu ahí, email, el correo online claro. también tiene un impacto. Y son Claro, como sí. 4 gramos por correo. Refrigerar esos Terrible. correos. Sí, tal cual. Y Por Zoom, ahí eso, hay que medir Zoom cuánto emite por cada reunión, claro. cuánto estamos generando. Por ahí, Sofi, por ahí obviamente lo voy a plantear porque es lo que me pasa a mí a veces, es como que por cómo se plantean algunos, cómo se bajan los mensajes desde las organizaciones o de los gobiernos, es como que genera a veces una falsa sensación de ser eco-friendly, por el hecho de que uno ve como su área de impacto, su casa. Dice, cambié 3 lamparitas bajo consumo y ya dice, yo soy eco-friendly. Pero, o como también hablaban antes, por ahí Ligia mencionaba que por ahí pasa principalmente digamos, en los países centrales que tienen mayor poder adquisitivo, y como planteaba Matías, que de la transformación para prohibir autos a motores de explosión en Europa. Obviamente eso también hay que ver un poco más macro, porque un auto eléctrico tal vez necesita 50 kilos de cobre, y la explotación en minas a cielo abierto de ese cobre tiene un impacto tremendo, y tal vez el país central que lo consume no mide dentro de su huella o dentro de su inventario, no lo considera, pero está teniendo un impacto tremendo en otro país que obviamente incluso a veces con legislación un poco más débiles que no tiene ningún control.
Lo mismo también con la generación de la energía, o sea, yo puedo tener el auto, un Tesla con súper eficiente, pero la usina que genera la electricidad funciona con combustibles fósiles y es básicamente lo mismo. Entonces por ahí hay que mirar un poco más allá digamos, del impacto inmediato, la zona inmediata, sino tener un panorama un poco más macro para ver cuál es el impacto. Por ahí, como decía Cristian, creo, obviamente uno a veces no considera que tener 10 años de spam almacenado en Hotmail puede tener un impacto, y sí lo tiene porque eso está guardado en un data center que consume energía, y tal vez si esa energía se generó, ya no, tal vez no con combustibles, bueno, sí, tal vez, porque hay un montón de data centers que están funcionando a base de gas, y obviamente tiene un impacto, y uno no lo considera como dentro de su impacto en el ambiente, y sí, hay acciones mínimas. Obviamente todo ayuda, todo sirve. Reemplazar las lámparas incandescentes por bajo consumo es buenísimo, tratar de pasarse a LED es buenísimo, pero también hay que ser consciente de que cómo se produjo eso y cómo se recupera eso una vez que se extinga o que se termine su vida útil. Sí, y a veces tal cual. lleva eso a una falsa sensación de ser eco-friendly, y bueno, hay que repensar por ahí. Bueno, a colación de esto, nosotros lo que le mostramos acá y lo que hicimos un poquito de mostrarle es lo que sería una huella de carbono de una empresa o llevado también a la persona. Pero después existe también lo que se llama huella de carbono de producto, y ahí se hace un análisis del ciclo de vida, es decir, para producir este panel solar vos necesitaste todos estos insumos, cada uno de estos insumos necesitó toda esta energía y se tuvo que transportar tantos kilómetros y emitió tanto. Y cuando yo lo tiro, o digamos la disposición final, o el fin de vida de este panel solar, tiene que necesita tanta energía para poder hacer una disposición adecuada. O sea que está también el concepto esto de huella de carbono de productos, es decir, cuando vos vas a comprar un producto, acá no existe, pero probablemente ustedes en otros países lo han visto, puede tener una huella, tiene como una etiqueta, una ecoetiqueta se llama, donde te muestra la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos para producir ese producto. Que consideraría un poquito más grande, es lo que vos estás hablando. Claro. Y por ahí lo otro que a veces también está buenísimo, las iniciativas para reciclado, pero por ahí obviamente también hay que seguir educándonos, porque uno no puede excluirse del problema, con el hecho de, si bien reciclar es importante, me parece que justamente por ahí es producir lo menos posible, y obviamente ser crítico o ser más consciente al momento de consumir más en lo local, y consumir tal vez cosas que no requieran tanto empaque, que es totalmente descartable, y eso va directamente al relleno sanitario y se usó 30 segundos tal vez. Entonces por ahí empezar a ese tipo de conductas que está bueno el reciclado, pero es mejor aún en la no generación. Tal cual, el mejor residuo dicen que es el que no se genera, o sea que la realidad es que a la hora de comprar lo ideal es realmente asegurarnos que lo que estamos comprando lo necesitemos, y si podemos ir un poquitito más allá, pensar qué vamos a hacer con el empaque, qué puedo comprar para que no... O sea, yo lo que hice fue una vez hice una práctica, me puse un desafío de un día no generar basura, un día nada más. Es imposible. Es imposible, pero no tengo producto, no tengo forma de comprar unos fideos, bueno, no sé lo que sea, todo viene con empaque, con empaque plástico, es muy difícil. Entonces ahí te pones a pensar, ¿dónde puedo comprar las cosas para no generar nada? Un día nada más, pónganse como desafío un día no generar basura. Y eso que nosotros hacemos compost acá en casa, es decir, todo lo que es orgánico, va a la tierra se remueve, tenemos todo lo que es orgánico, lo plástico lo llevamos, tenemos un montón de acciones. Igual así, no generar basura por un día nos resultó imposible. Así que es como que te abre un poquito empezar a pensar, consumir distinto. El shampoo, la crema de enjuague, nosotros somos 5 en la familia, empezamos a comprar en sólido. Bueno, no sé, hay un montón de acciones que voy a decir, bueno, esto por ahí sí cambia, porque yo tiraba un coso de crema de enjuague y uno de shampoo por semana. O sea, hay un montón, busqué un montón de cosas para hacer, mis hijos tienen con eso hecho un montón de cositas en la pieza para ponerlo en la piscina y qué sé yo, pero llega un punto que ya no sabe qué más hacer, dice maceta, dice lo que vos quieras. Llega un punto donde ya no lo puedo resolver más qué hacer con ese plástico. Y bueno, entonces está bueno pensarlo. Sí, elegir un poco mejor. Yo quería preguntar, ¿cómo se balancea al final? Y entiendo que no es que sean opuestos, pero ¿cómo se balancea progreso económico
con evitar al máximo el impacto ambiental, porque al final, o sea, es deuda que te estás comprando, pero todo lo que produces económicamente ahora lo vas a perder en 50 años porque viene un montón de problemas, pero la realidad es que también necesitas el progreso económico a corto plazo porque también tienes un montón de gente, tienes 1 billón de personas pobres en el mundo que tienes que sacarlos de la pobreza por humanidad, por justicia. ¿Y cómo se balancea esa ecuación? Porque es realmente difícil. Sí, es re difícil y el problema creo que en el mundo es el tema de la urgencia. Hay tantas cuestiones que son urgentes para la vida misma, que esto también es urgente para la vida misma, pero todavía podemos seguir soportando, digamos. Es muy difícil, yo no tengo una respuesta para eso, es una pregunta muy difícil. Sí, está ya, los bancos están metiendo el tema del cambio climático dentro de los riesgos. Entonces ya se empieza a cuantificar en cuanto a riesgo económico, cuánto ¿sabes? Yo no actúo ahora, pero si dentro de 50 años estamos bajo el agua, empieza a haber esa discusión, empieza por lo menos a estar en agenda esa discusión que es lento, porque muy lento, pero por lo menos empieza a verse. Una pregunta aquí. Las plantas recicladoras de Suecia que reciclan como, no sé, 90 y pico % de la basura y qué sé yo, digamos, ¿por qué no van todos para allá? O reciclar también tiene su emisión y hay un trade-off ahí de cuánto reciclo, cuánto emito al reciclar, no sé, o sea, ¿por qué no vamos todos para esos modelos? Mira, el tema es un tema en primer lugar, es un tema de, esas plantas son plantas modelos, son plantas espectaculares y con todos los residuos hacen energía, o sea que cierra por todos lados, pero hay dos temas. En primer lugar, el tema del costo, que eso se puede hacer, por ejemplo, en Argentina, es una limitante, y la principal limitante es la educación, porque para que eso funcione, el residuo tiene que llegar en condiciones, y eso acá todavía, en Rosario, por ejemplo, es muy difícil. O sea, la gente no separa como debe separar, en general no separa, y los que separan, la gran mayoría separa mal, y el que separa bien, cuando ve que está mal separado, dice, ¿para qué tanto esfuerzo si total acá están haciendo cualquier cosa? Entonces hay una cuestión de educación que es primordial, por eso a nosotros nos interesa hablar de este tema, porque el tema, principalmente para que funcione una planta recicladora y genere energía y demás, tiene que estar bien el residuo, o sea, la materia prima que es el residuo tiene que estar bien separada, en buenas condiciones y determinadas cuestiones que tiene que cumplir, que acá al momento, por un tema de educación, es imposible. En ese camino va, pero también es lento. Okay. Claro, perdón, yo puedo acotar una. Yo estoy en Santa Fe Capital y con respecto a lo que vas a decir pasa exactamente eso. La municipalidad tiene muchos problemas en separar, muchos problemas en educar la separación, y cuando hay otros chicos que están mucho con el reciclaje lo quisieron hacer de forma privada, la municipalidad no los deja tener horarios privados de recolección y no les da lo que ellos recolectan, y si ellos ponen a gente a recolectar no pueden pagarles, entonces todo el sistema de recolección sigue dependiendo de que haya cartoneros o gente que sigue lamentablemente en un estado de pobreza y tampoco es viable. Entonces eso que vos acabas de marcar es como, nada, el chico que vive conmigo es ingeniero mecánico, está muy involucrado y es un punto de quiebre gigante que no parece tener una resolución fácil medio de ningún lado. No, sí, es un tema re difícil porque capaz que, vuelvo a repetir, en otras latitudes puede ser distinta. Acá, por lo menos en Argentina, está muy retrasado el tema de educación ambiental. Yo lo veo en mis hijos que están mucho más avanzados de lo que éramos nosotros, pero de todos modos eso es algo que viene lento. Y no me acuerdo qué te iba a decir, más importante. Pero bueno, se me fue la idea, así que sí. Bueno, acá en Rosario se logró un sistema, una implementación mixta que fue interesante, que fue la reconversión de los cartoneros y la gente que hacía recolección informal, incorporarlos en cooperativas, o sea, se implementó la separación en origen, la recolección diferenciada, y esa gente por ahí trabajaba haciendo recolección informal o cartoneando, hoy está en centros de reciclaje que lo que hacen es una clasificación y tienen una actividad económica alrededor de eso, que digamos es una articulación entre público y privado. Obviamente tiene sus deficiencias, hay fallas seguramente,
pero bueno, por ahí debería estar más el Estado controlando a las empresas adjudicatarias del servicio de recolección y justamente digamos, ejecutar su poder de control y hacer que la empresa contratista cumpla la licencia con la licitación, las condiciones de la licitación, que muchas veces no pasa. Y básicamente acá creo que hace unos años era una enorme, creo que no sé cuánto impacta sobre el presupuesto municipal, pero creo que salía hace 4 o 5 años, ya salía 1,5 millones de pesos por día la recolección de residuos en Rosario. Sí, Hoy, no sé. Una cosa que ahí me acordé de lo que les quería comentar es que yo no digo que los residuos no sean importantes, son muy importantes, porque aparte lleva la conciencia ambiental al ciudadano común. Lo único es que si nosotros miramos la matriz de emisiones mundial, es decir, si vos mirás cuáles son las principales fuentes de emisión, residuos, creo que, Ligia, no sé si vos me puedes dar, pero debe tener un 4 o 5% de la torta. Es decir, es una fuente de emisión que requiere muchísimo trabajo. ¿Cómo? Que no es una de las fuentes principales, digamos. No, hay otros puntos más importantes para trabajar, digamos. No significa que no haya que trabajarlo, ¿no? Pero... Exacto. Pero por ahí es eso, justamente tal vez es como que la que genera un cambio en las formas de producción después también. Exactamente, o sea, exactamente. Tiene un impacto no significativo, pero si uno como consumidor empieza a elegir mejor, eso genera un impacto en la forma en que se produce después a mayor escala y obviamente tiene impacto en el sector industrial y ahí sí son los que, digamos, los que son los principales actores en la generación de gases de efecto invernadero. Pero bueno, es un granito de arena lo que uno genera, lo que uno cuenta contra la generación total, pero si empieza a ser más exigente en cómo consume y elige mejor, obviamente eso va a llevar a un cambio en general en la industria de cómo se produce. Exactamente, a eso es lo que es muy importante lo que va a decir, porque la generación de residuos, si bien tiene, como les decía, un 4 o 5%, no me acuerdo, lo que tiene es un impacto en la sociedad. Y si hay el mercado se mueve por la demanda, si la demanda empieza a exigir conciencia ambiental, entonces no va a quedar otra que se tenga que mover. ¿Me explico? Entonces, sí o sí, por ahí, si no viene de arriba hacia abajo, el cambio tiene que ser de abajo hacia arriba. O sea, hay que ver cómo nos involucramos, básicamente. De acuerdo. Yo tengo una pregunta, porque acá como que se habla bastante cómo medir en las empresas, en las grandes empresas, en pymes, cuando mucho, pero cómo uno en la casa, digamos, puede medir cuán grande es su impacto, o por lo menos hacer un número para tener una idea y después de ahí decir, bueno, capaz que con esto puedo mejorar, capaz que haciendo esto puedo mejorar. Perfecto. Franco, hay un montón, no sé dónde estás vos, pero hay un montón de calculadoras online, de calculadoras de huella de carbono personal. Básicamente lo que vos tenés que tener para sentarte, elegir una, si vos querés después que te pasen el email, yo te listo las que existen. Probablemente vas a tener la huella, depende de dónde existas, de un ciudadano español, o depende de dónde sea la calculadora. En Argentina hay, así que si vos estás en Argentina se puede buscar. Y básicamente vos vas a decir, bueno, yo voy a medir mi huella de carbono, entonces tenés que buscar todas las facturas de electricidad, vas a tener que buscar las facturas de gas natural si tenés, vas a tener que pensar la cantidad de kilómetros semanales, anuales que vos calculás, la cantidad de kilómetros anuales que recorres en tu auto, qué características tiene tu auto. Todo lo que es vivienda se va a dividir por la cantidad de personas que viven en tu vivienda. Todo lo que es auto se va a dividir si vos compartís esos viajes. Y estas mismas calculadoras muchas veces lo que te permiten es compensar. Es decir, bueno, este es todo mi número y yo elijo, por ejemplo, que quiero poner 300 pesos a la forestación en tal lugar del mundo. Entonces ahí, de alguna manera, cerrás tu circuito. Bien, genial. Está buenísimo. Algunas calculadoras... como lo que vos decías, Sofi, por ahí uno a veces no tiene, y tiene que ver con lo que se hablaba antes, por ahí uno no tiene conciencia del impacto que tiene, incluso hacer una búsqueda en Google, y no sé, no me acuerdo quién era, si Martín puede ser, quien había pasado un buscador que justamente te da créditos verdes, se supone que con cada resultado de búsqueda te genera créditos verdes, y por ahí es interesante. Por ahí como primera opción, en lugar de ir a Google, tal vez usar estos que te generan esos créditos.
Se llama Ecosia. Sí. Ahí está Martín diciéndolo también. Yo igual hice 3 búsquedas y me dijo que planté 5 árboles, así que estaría como dudando o no sé, o voy a buscar más ahí, digamos, porque fue como demasiado el impacto que tuve. Claro, muy generoso. Sí. No sé si querían hacerme sentir bien para que lo siga usando, entonces al principio te plantan árboles así como gratis. Puede ser. Ya haces 2 búsquedas y tenés medio bosque plantado y entonces te salen cuenta de futuras búsquedas. Me voy a comprar 3 chocolates envueltos. Bueno, ¿tenemos otras preguntas? ¿Alguna otra cosa para poner sobre la mesa? Me parece que no. Creo que se dio una muy buena charla, no sé qué opinan ustedes. Sí, buenísimo. Si era lo que esperaban. Sí, de una, buenísimo. Todo bárbaro. Muchísimas gracias. Después, si quieren, les puedo pasar también el video para que lo tengan. Y se los voy a pasar al resto de la empresa, que hay otras 60 personas probablemente, o 70 que lo puedan ver después. Así que la verdad que, nada, esto me parece que charlar de estas cosas, como dicen ustedes, y que ponerlo en la agenda ayuda muchísimo. Y es lo primero que hay que hacer, más allá de que en este momento, digamos, no tenemos respuesta para qué es, digamos, cuál es la solución. Si no la charlamos, nunca la vamos a tener tampoco. Por lo menos poner el tema en agenda, que no es menor. Y que haya interés y que haya 40 personas conectadas, no es menor. Así que genial. Bueno, así que muchísimas gracias a todos y a todos también por sumarse, por las preguntas y por involucrarse. Gracias, Sofía y Ligia. Gracias. Muchas gracias. Estuvo muy Gracias a buena. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chau.